En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa, En Contacto, la Biblia, más que un libro. ¿A dónde acude cuando surge un problema? Hay muchas opciones y a menudo la gente busca la equivocada. Y a veces la gente no sabe a dónde ir. Se siente impotente y sin esperanza. Y le diré el primer lugar a dónde ir. Es ir a la palabra de Dios. Porque ella es más que un libro. Es la revelación de Dios Todopoderoso. Y de principio a fin verá a Dios suplir las necesidades de su pueblo. Es un libro de promesas. Pero no cualquier promesa, pues quien las hace tiene poder infinito y cumple sin excepción cada promesa a su debido tiempo. ¿A dónde más podría ir? ¿Qué otro libro es como ese? Ninguno. Y al leer la Biblia, vemos por todas las Escrituras a Dios obrar en la vida de su pueblo. Entonces, al pensar en la Biblia, para la mayoría es solo un libro más. Pero deseo mostrarle por qué no es un libro más. Es mucho más que un solo libro. Y al abrirla para leerla, quizás por lo general busque algo específico, alguna necesidad o algún problema en su vida, pero a veces no sabe dónde leer. Se pregunta, bueno, ¿a dónde voy? No debe haber respuesta aquí. Escuche bien. La palabra de Dios tiene la respuesta a cada circunstancia de la vida. Esta es la revelación divina que Dios Todopoderoso nos la dio como guía de vida, para descubrir quién y cómo es Dios y cómo vivir cada día con la certeza en nuestro corazón de que nuestra seguridad nos fue dada en Dios Todopoderoso. Y podemos preguntar, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Bien, el propósito de la Biblia, ¿por qué Dios escribió todo esto para que tuviésemos desde Adán y Eva hasta el fin del mundo? ¿Qué tenía Dios en mente? Su fin principal fue revelarnos al Dios verdadero. Hay tantos ídolos y la gente tiene toda clase de ideas y actúan como si creen. Dios nos dio su palabra para que entendiéramos quién es el único Dios verdadero, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Por ejemplo, si no tuviese la Biblia, ¿qué pensaría usted de Dios? ¿Cómo lo describiría? Bien, ha conversado con gente que no cree en la Biblia, verá lo que piensa el mundo al no tener la Biblia. Tienen toda clase de ideas erróneas. Pero Dios nos ha revelado claramente cómo es Él. El segundo propósito es guiarnos a salvación, o sea, ayudarnos a entender que somos pecadores, y solo por la gracia de Dios, su bondad, amor, misericordia y favor inmerecido, Dios nos perdona nuestros pecados, escribe nuestro nombre en el libro de vida y somos sus hijos para siempre. Él quiere que sepamos eso. Luego hay un tercer propósito y es que Dios no solo quiere que entendamos quién es Él y cómo ser salvos, sino que quiere enseñarnos a vivir una vida piadosa. ¿Cómo vivir una vida que muestre su carácter, sus ideas, propósitos y obras? Así que tiene propósito. Y piense, por ejemplo, en las epístolas de Pablo. ¿De qué se tratan? Todas se tratan de una vida piadosa. Dirá, ¿qué es una vida piadosa? Una vida santa. Es una vida de obediencia, no perfecta, sino de obediencia. Y cuando hay actos de desobediencia hay arrepentimiento inmediato y se restaura la comunión con Dios. Así que la Biblia nos revela a todos quién y cómo es Dios, y nos guía a salvación, nos guía a vivir como agrada a Dios. Pero hay un cuarto propósito, y es que Dios nos ha dado este libro para enseñarnos a servirle y compartirlo con otras personas. Así que no se trata de un libro más, es un mensaje divino, santo, de Dios Todopoderoso a la humanidad para que sepamos quién es nuestro Creador, quién es nuestro Salvador
qué es la vida y cómo podemos pasar la eternidad con Él. Cerrar este libro es un desastre. Decir no tengo tiempo para la Biblia es no tener tiempo para vivir. Decir no tiene respuesta a mis preguntas es que no la ha leído. Criticar la Biblia es pecado, porque es criticar las palabras mismas de Dios Todopoderoso. Palabras de promesa, de gozo, de paz. Palabras que vienen a nuestra mente al leer la palabra de Dios. Siendo ese el caso, le invito al Salmo 119. Todo este salmo se trata de la Biblia. Por ejemplo, el versículo 105 dice, «Lámpara es ¿qué? A mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». Todos necesitamos luz en este mundo oscuro. Lámpara es a mis pies para ver lo que pase y lumbrera mi camino para saber dónde andar. Para mí, esa es la Biblia en un versículo. La Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y en Isaías, uno de mis versículos favoritos acerca de la Biblia, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo cual nos dice que no cambia. Por ejemplo, si alguien dijera me gustaría cambiar algunos versículos, sé cuáles serían. ¿Sabe cuáles serían? Les diré cuáles, todos los que hablan de pecado y juicio o infierno. Quieren cambiar esos versículos. Cambiar cualquier versículo que, escuche, cualquier versículo que hable de su pecado lo eliminarían. Esta es la revelación divina. Mire, escuche, puede arrancarla de su Biblia, pero no de la realidad, no de Dios. Esta es su palabra y es para nuestro beneficio. Dios no nos quita la felicidad, del gozo y el placer. El asunto es, bien, declaramos que la Biblia es más que un libro. ¿Por qué? Porque es eterna. No importa lo que pase, ni cuándo, ni dónde. Las verdades de la palabra de Dios son eternas. Nunca pierden vigencia bajo ninguna condición. Segundo, es infalible, o sea, sin error. La gente dice, bueno, la Biblia está llena de errores. ¿Cómo cuáles? La gente cree que la Biblia está llena de errores, pero las supuestas fallas que sacan a relucir son cosas relacionadas con su pecado. Entonces, cuando la gente no cree en la Biblia, tiene algo que ver con su estilo y forma de vida. La Biblia es infalible. Alguien dirá, bueno, tiene que haber errores en la Biblia. Permítame preguntarle, ya que Dios es todopoderoso y ha creado todo lo que existe, ¿acaso no puede hablar a los hombres y guiarles al darnos una Biblia que nunca desviaría a nadie? Y la respuesta es sí puede. Quizás haya ciertas cosas que no entienda, pero eso no implica que sea falible. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Y mire, ¿en qué parte de la Biblia comete Dios algún error? ¿Dónde dice algo errado? En ningún lado. Es su palabra infalible. Es la revelación de Dios verdadero, Jehová. Es guía confiable para cada circunstancia de la vida. No puede pensar en nada para lo cual la palabra de Dios no tenga respuesta. Cualquiera sea la situación, piénselo. Desde Adán y Eva hasta este momento presente, la palabra de Dios es apta para cada necesidad. Y la palabra de Dios es veraz. ¿Y dónde se ha equivocado Dios? ¿Dónde ha dicho Dios, caramba? ¿Dónde ha dicho Dios? Olvidé eso. ¿En qué parte ha dicho? Déjeme pensarlo. Dios no tiene que ir a un libro, a una computadora, ni preguntarle a nadie más. Esta es la maravillosa palabra del Dios vivo. Y es apta para todos sin excepción. Guía confiable. Asimismo, expone el pecado del hombre y su condición perdida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que a la gente no le gusta es que señala su pecado. Toda nuestra sociedad moral hoy está donde está porque la gente no quiere creer este libro. Y dicen, bueno, antes yo creí la Biblia,
ya no la cree porque dio con su pecado. La verdad es, mire, Dios no pasará por alto nada. Si usted lee la Biblia y dice, bueno, ese es mi estilo de vida, está bien. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia aprueba su estilo de vida, consérvelo. Si su estilo de vida no cuadra con la palabra de Dios, está en serio problema. Porque Dios juzga el pecado. No porque no ame al pecador, Dios ama al pecador, pero quiere que sepamos la verdad y algunas personas quieren escoger lo que les convenga. Es como que vaya a un restaurante y le den un menú. No le sirven un perro caliente al entrar y le dan un menú que es así de largo, tiene algo en ambos lados, más de lo que podría comer, y usted escoge. Bien, en el caso de la Biblia no se escoge. Lo único que elegimos es creer o no, obedecerla o no. Y una de las razones por la que resulta controversial es esta. Nos muestra las consecuencias del pecado. O sea, piensa en esto. Dios empieza en Adán y Eva y todo está perfecto. Y les advirtió que habría consecuencias de su desobediencia. Entonces, por todas las Escrituras, ¿qué hace Dios? Cumple su palabra. Dice que hay consecuencias de la obediencia y hay consecuencias para la desobediencia. Y si lo piensa bien, en la sociedad en que vivimos, ya sea que hable de cosas espirituales o políticas o de lo que sea, nadie quiere hablar de las consecuencias. Pero la verdad es que existen las consecuencias del pecado. Ahora alguien dirá, bueno, no creo eso. Si usted no es seguidor de Cristo, vea su propia vida. Dirá, bueno, todo va bien como quiero, por un tiempo. Y está mal informado, ha sido mal guiado. Esta es una ley que no puede cambiar. Pregúntele a cualquier agricultor. Cosechamos lo que sembramos más y después de sembrarlo. ¿No es así, señor granjero? No sería agricultor si no lo creyera ni lo practicara. Porque si siembro frijoles hoy, cosecharé frijoles mañana y al día siguiente. Si siembro manzanos, no cosecharé árboles de naranja ni de pera. Es un principio que no cambia. ¿Sabe por qué? Dios es perfecto. Dios es omnisciente. Y sus leyes son por nuestro bien. Y ese principio nos advierte del pecado contra Dios. Entonces, si alguien dice, no creo la Biblia, solo dígales, ¿creen el principio de la siega y la cosecha? Oh, sí, creo en eso. Pero lo que no les gusta son las consecuencias. Y amable amigo, hay consecuencias por obedecer, hay consecuencias por desobedecer. También creo que la Biblia es más que un libro porque nos habla del amor incondicional de Dios por nosotros. O sea, Dios no nos ama así. Nos ama y punto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo, no los amaré. Dios ama a todos, ya sean obedientes o no. Pero según sus leyes, la desobediencia trae consecuencias y al pensar en su amor incondicional es su naturaleza. ¿Quién es Dios? Él es Dios de amor. Así que nos ama incondicionalmente y nos dice en su palabra cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Él no solo condena a la gente por sus pecados, nos dice cómo podemos ser salvos. Recuerda lo que le dijo a Nicodemo, declaró, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego toma casi el resto del capítulo para explicar lo que quiere decir nacer de nuevo. Pablo lo expresa así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo de sus pecados. Pablo también lo dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por fe. Entonces la Biblia nos dice cómo reconciliarnos con Dios y también la Biblia nos dice por qué Cristo vino al mundo. No fue solo alguien más. El Hijo de Dios vino a la tierra ¿para qué? Vino para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el propósito de su venida. No vino solo a ser un ejemplo. Vino a salvarnos de nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dirá, ¿salvo de qué? Del pecado. El pecado destruye. El pecado destruye todo lo bueno y correcto. Jesús vino para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Por eso Pablo lo dijo así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De dónde vino eso? De la palabra de Dios. Además, nos muestra la necesidad del nacimiento virginal de Jesús, y la razón es esta: el Espíritu de Dios engendró en María lo necesario para que Jesús naciera de una virgen sin contacto con un hombre. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios debía ser perfecto. Y recuerda que en todas las Escrituras, cuando hacían sacrificios, el Cordero debía ser perfecto, sin enfermedad, sin mancha, perfectos. Y esa fue la imagen y el símbolo por años. Jesús vino como el Cordero inmolado de Dios. Debió ser perfecto y sin pecado. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen esa relación, esa naturaleza pasa del hombre. Así que Jesús no tuvo padre terrenal, sino que Dios el Padre trajo al Señor Jesucristo al mundo, nacido de una virgen, el sacrificio perfecto. Tenía que ser perfecto para lo que vino. Así que Él murió en la cruz por nosotros. ¿Por cuál razón? Llevó nuestro pecado en su cuerpo a la cruz, dice la Biblia. Suponga que Cristo no hubiera muerto en la cruz. Mire bien, suponga que no haya habido crucifixión ni resurrección. ¿Cómo seríamos salvos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido lo suficientemente buenos para ir al cielo? Ninguno. Jesús vino como el Cordero inmolado para morir por los pecados del mundo. Y la Biblia dice que Dios puso en él todo el pecado de toda la humanidad, y luego Dios lo crucificó. Decimos que fueron los romanos, pero Él vino al mundo para ser crucificado como sacrificio por nuestros pecados. La Biblia explica eso. La Biblia también nos explica sobre su resurrección. Escuchamos de otros dioses y de esto, de aquello y lo otro. ¿Cuántos dioses ha escuchado que resucitaron de los muertos? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Acaso alguien sabe de otro Dios que haya resucitado de los muertos? No lo saben porque no hay tal cosa. Mire, Dios Todopoderoso, en su amor por nosotros, en su deseo para que entendiéramos su plan y que lo creyéramos, puso a su Hijo en la cruz y luego lo resucitó de la muerte para dar prueba de que Él era el Hijo de Dios y era todo lo que decía ser. Entonces, Jesús resucitó de la muerte por la gracia de Dios, su plan, para que nosotros nunca tuviéramos que preguntarnos si Él cumpliría o no su promesa. Y la máxima prueba de todas las promesas de Dios fue y es la resurrección de Jesucristo. Si Dios pudo resucitarlo de la muerte cumpliendo su promesa, ¿qué promesa no podrá cumplir? Puede cumplir cada una sin excepción. Este es un libro de la revelación del plan de Dios para toda la humanidad. Y alguien dirá, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Está donde dijo que estaría? A la diestra del Padre, dice en Hebreos. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Él es el Cristo vivo. Y todos los que somos salvos, por su gracia, amor y misericordia, así hemos sido salvos. Quienes somos salvos sabemos que Jesús es real y que está vivo y está sentado a la diestra del Padre, mire, contestando nuestras oraciones, consolando corazones, sanando nuestros cuerpos, lo que sea, todo lo que está haciendo ahora mismo, así que no hay otra explicación para lo que Él hace. Y desde luego, alguien dirá, ¿y qué de Dios el Padre? La Biblia nos dice dónde está, sentado en su trono. Él ve todo lo pecaminoso, las guerras, el derramamiento de sangre y todo lo demás. Pero piensa en esto. Desde el principio, en el huerto del Edén, la mano de Dios ha estado activa. Nos dio los 10 mandamientos, por ejemplo. Nos dio 10, un número maravilloso. Nos dio suficientes para recordarlos, pero no demasiados para olvidarlos. Le pregunto,
¿qué le agregaría a los 10 mandamientos? Dios nos ha dado su ley por nuestro bien y nos dio los 10 mandamientos por nuestro bien. Y al quebrantarlos violamos la opción de Dios, que en su mente infinita Él sabía que sería lo mejor para nosotros. Y también la Biblia nos explica la persona del Espíritu Santo y su labor en nuestra vida. Este no es un libro más, por ejemplo. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, quiero que sepan que me iré, pero no quiero que se entristezcan porque haré lo siguiente. Voy a enviar a otra persona que estará con, en y sobre ustedes. Y lo que quiero que hagan es que quiero que se sienten en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección, porque luego vendrá el Espíritu Santo quien estará en, con y sobre ustedes, y Él les dará explicaciones de lo que he tratado de enseñarles y les facultará para hacer lo que les he llamado a hacer, y ustedes impactarán al mundo entero. Jesucristo les dijo, cuando me vaya, vendrá el Espíritu de Dios para estar en, con y sobre ustedes. Y piénselo, para que nunca tengamos que preocuparnos por nuestra salvación, que si la tenemos hoy la perdemos mañana. Él dijo esto, cuando venga el Espíritu Santo, Él viene sobre cada creyente, acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a su corazón a dar testimonio de eso, y escuche lo que dice, y Él es ella, hasta el día de la redención. ¿Quién puede romper el sello de Dios? Nadie. Por eso, al ser salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la eternidad. Sé que algunos de ustedes no creen eso, y lamento que no. Escuche, yo tampoco lo creía. Crecí con personas que me enseñaron que al pecar contra Dios estaba perdido, me sentía miserable. De adolescente pensaba, Dios mío, ¿cómo lo lograré? Hasta que por fin reconocí que, escuche, una vez que se salvó, mucha atención, la salvación no está condicionada a nada. La gracia de Dios nos salva por toda la eternidad. Si lo desobedecemos, ¿qué pasa? Dice que saca la vara de disciplina. Es una vara de gracia, pero puede doler. Dios habla de su disciplina divina y amorosa. Entonces Dios, en su gran amor por nosotros, y mire, no nos salva temporalmente. Cuando Pablo dice, sellados para el día de la redención, hasta que Dios nos llame a su presencia. Somos sellados por su amor, no por obras. Esa es la bondad y el amor de Dios. Esta es la revelación de cómo obra Dios, cómo piensa, cómo nos ama y cómo juzga el mal. Y es un libro de promesas. Las promesas de Dios, mire, no son simples afirmaciones que alguien haya escrito en el libro. Las promesas de Dios son las promesas de Dios, mire, respaldadas por el gran poder divino para cumplir cada una de ellas. Dios no deja de cumplir sus promesas. Podemos hacer promesas con la mejor intención de todo corazón y a veces no podemos cumplirlas. No es así para Dios Todopoderoso. Y asimismo, la Biblia nos quita el temor a la muerte. En un versículo Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué dice la persona perdida? ¿Qué cree que le pasará a usted cuando muera? Si ha llevado una vida impía. Bueno, desapareceré. No es así. Me desintegraré. Eso tampoco. Mire, no está leyendo la Biblia, solo está tratando de evadir el infierno. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y se salvó por la gracia de Dios, ausente del cuerpo, presente al Señor. Esa es su gran promesa para nosotros. Permítame preguntarle, si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, quien murió en la cruz, entregó su vida voluntariamente, fue enviado por el Padre con el propósito de morir por sus pecados, llevó la carga de sus pecados en su muerte sustituta por usted, si no lo tiene para encarar sus pecados, ¿quién lo enfrentará? Nadie más que usted. ¿Y sabe qué? Será demasiado tarde. Si un día de estos al morir, y así será, si quiere ir al cielo, pídale al Señor Jesús que le perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y todas las dudas que tiene de esto, aquello y lo otro se desvanecerán. ¿Cuántas veces he conocido gente que solía decir, dudaba de esto, de aquello, pero al aceptar a Cristo, todo eso se disipó? ¿Sabe por qué? Porque comenzó a entender realmente quién es Dios.
¿qué hará al respecto? ¿Escuchar este mensaje lo apagará y seguirá dudando y siendo necio? ¿O escuchar atento y se dará cuenta de que tiene todas las de perder y nada que ganar, alejándose de la verdad de la Biblia? Oro que no le pase eso. Padre, cuán agradecido estamos por tu palabra. Te damos gracias por ser paciente con nosotros, que nos das el Espíritu Santo para ayudarnos a entender tu palabra, y nos has dado la oportunidad de vivirla a diario y compartirla con otros, para que conozcan a Cristo y para que puedan ir al cielo el día que mueran. Te amamos y alabamos, y te pedimos que nuestras vidas sean expresiones vivas de la verdad de tu palabra. Te amamos, Padre, por recordarnos que la hierba se seca, las flores se marchitan, pero tu maravillosa palabra es para siempre. Te amamos, Padre, por tu gracia incomprensible, en el nombre de Jesús. Amén.